de preservativos, el pagar a las madres para que no tuvieran menos hijos. Se han aplicado todas las técnicas posibles para controlarle la natalidad en los países con tasas más elevadas. Al final, la conclusión que han llegado es que la mejor forma de controlar la natalidad es educar a las madres. Que una madre que no tiene estudios tiene más hijos que una que tiene estudios primarios, y tiene menos hijos si tiene estudios secundarios, y tiene menos hijos si tiene estudios universitarios. ¿Por qué? Porque quizá valora de otra forma el tener hijos y prefiere tener menos hijos y que estos se desarrollen mejor a tener muchos y quizá que tengan un desarrollo peor. Entonces, la educación es fundamental para enfrentarse a la vida y para enfrentarse a la resolución de problemas. Y en el caso de la educación ambiental también. Si educamos a la gente, van a comprender también que el medio ambiente es importante y que de alguna forma van a cambiar su vida también para resolver esos problemas. Por eso, a veces, en determinados contextos, antes de hacer educación ambiental es importante educar, porque si no hay educación difícilmente podemos educarles ambientalmente. Entonces, lo primero quizá es hacer una educación básica para que podamos luego meternos a hacer una educación ambiental y de formación. Y creo que esto es la última transparencia que tengo. Serrat, a todo el mundo le conocéis, ¿no? Bueno, pues Serrat, sabéis que tuvo un cáncer. Y entonces en un periódico en España le hicieron una entrevista. Entonces, esa entrevista a mí me gustó mucho este comentario que hacía Serrat en esa entrevista. Dice: la experiencia es el peine que nos llega cuando ya nos hemos quedado calvos. De alguna forma, nosotros tenemos una oportunidad. Es muy similar a lo que yo os contaba de los dinosaurios. Es decir, que nosotros podemos comportarnos como dinosaurios y esperar que llegue un desastre, pero nosotros podemos coger experiencia y podemos tener la experiencia antes que nos quedemos calvos, antes de que la podamos usar, ¿no? Antes obtenemos la experiencia cuando ya no nos sirve de nada. Entonces, para obtener experiencia realmente la podemos coger haciendo evaluación y haciendo autocrítica de lo que estamos haciendo. La experiencia es eso, aprender sobre nuestra propia práctica. Y mucha gente no obtiene experiencia nunca. ¿Por qué? Porque no hace autocrítica, no valora, no evalúa lo que está haciendo. Si empezamos jóvenes a hacer evaluación y a aplicar análisis de las cosas que estamos haciendo, cada vez somos más expertos, cada vez cogemos más experiencia y el peine nos llega antes de que nos quedemos calvos. Entonces, la mejor forma de que tengamos peine es que hagamos evaluación y que hagamos investigación, y que cuanto antes lo hagamos de nuestra propia práctica, antes vamos a ser mejores profesionales y no nos va a ocurrir, como dice aquí Serrat, de que nos vamos a quedar calvos. Pues creo que esto era lo que yo tenía marcado para el día de hoy, de contaros de temas de evaluación. No sé si tenéis alguna pregunta de estas cosas que he estado yo contando, que queréis que comentemos algo más. No sé cómo vamos de tiempo. Dime. Profesor, cuando se hace la evaluación de los diferentes parques nacionales, hay unos valores, digamos, intrínsecos en cada uno de ellos, como factores bióticos, abióticos, de biodiversidad, no sé, por lo menos en el caso especial o específico del parque de Doñana, con el observatorio de aves, de pájaros, toda la situación, pero no veo que esas variables jueguen en esta parte. ¿No creen que de pronto esos componentes le den mayor puntaje a algunos de esos parques por sus mismos atractivos que se estén desarrollando? Sí, pero eso es otra investigación distinta. Es decir, y de hecho hemos hecho investigaciones de ese tipo. Es decir, aquí no queríamos evaluar eso. Dentro de esta investigación había otro apartado que investigábamos la diversidad biológica, la diversidad paisajística de los itinerarios que se recorrían. Es decir, de alguna forma, ¿qué parques nacionales, los itinerarios que hay en los parques nacionales, si de alguna forma recogían toda la biodiversidad
o pasaban por los distintos ambientes que tenía el Parque Nacional. Entonces, ahí relacionábamos algo de eso que tú estás diciendo. Pero quizá una de las investigaciones más bonitas que hicimos nosotros en esta temática fue en relación a la que antes os he citado, que hicimos por el Instituto de la Juventud, que luego cortaron las cabezas de varios de los equipos. Bueno, pues en ese trabajo lo que hicimos eran chavales de 10 a 15 años. Entonces, lo que les pedíamos a los chavales antes de irse es que nos hicieran un mapa, les dábamos un papel muy grande y que nos hicieran un mapa, que era un mapa cognitivo, de todos los sitios que habían visitado en el Parque Nacional. Entonces, el comportamiento que había en unos parques nacionales y en otros eran muy distintos en cómo los niños le estaban comprendiendo esos parques nacionales. De hecho, ¿qué obteníamos? Que los niños que habían ido a Doñana se iban con una experiencia muy positiva y habían cambiado sus actitudes hacia la naturaleza. Pero los que iban a parques del Pirineo o a parques de montaña, obtenían una experiencia negativa. Es decir, que en lugar de que la vivencia del campamento del Parque Nacional les hubiera servido para comprometerse más con la naturaleza, se iban como más negativos hacia la naturaleza. Y eso de alguna forma tenía que ver lo que tú estás planteando, que en Doñana, primero, es un parque nacional que hay muchos animales, que tiene una capacidad de atracción muy fuerte para los niños, y que además se podían ver los animales. Y luego es un ambiente de playa, de costa, que también le hacen mucho más. El agua es un elemento que para ellos es muy importante. Un ambiente de montaña es un ambiente que es muy hostil para los niños, porque en cuanto quieren mover tienen que salvar grandes desniveles, y para ellos es un gran esfuerzo. Por lo tanto, cuando los mapas que hacían de Doñana eran unos mapas que eran muy comprensibles, ubicaban bien todos los sitios que habían visitado. Los mapas de los parques nacionales de montaña eran un caos. No habían entendido absolutamente nada de dónde estaban ubicadas las cosas, porque para ellos subir a una montaña era como ya desubicarles totalmente de todos los sitios. Entonces, nosotros de alguna forma ahí seguíamos las conclusiones de que para hacer educación ambiental con niños, empezar por ambientes que son sencillos y próximos, y que los que son más complejos, más montañosos y tal, dejarlos para etapas más de jóvenes y un poquito más cuando a ellos les gusta más la aventura, y que no es bueno acercarles a parques nacionales que tienen una cierta complejidad a edades tan tempranas. Y ahí, por ejemplo, pues nos salían un poquito esa diversidad que tú estás diciendo, diferencia de unos parques con otros. ¿Querías tú o alguien? No, vamos a ver. Yo me planteo, decir, que voy a valorar una cosa y voy a empezar a definir indicadores, y por ejemplo nosotros siempre partimos de un montón de indicadores, pero luego vamos limpiando. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen sentido. Bien porque no podemos obtener la información, o la fuente de información que tenemos no es fiable. Por lo tanto, los eliminamos. ¿Y qué ocurre? Que definimos un indicador, cuando lo vamos a evaluar, cada uno de los evaluadores está utilizando un criterio distinto, y lo que hacemos es que de ese indicador sacamos 3, porque son matices del mismo indicador. Entonces, en lugar de tener 1, tenemos luego 3. Entonces, tú lo vas construyendo. Entonces, tú haces tu batería de indicadores, ya le has metido el filtro, ya has hecho una prueba, pero vas al sitio y cuando lo estás aplicando te empiezan a aparecer nueva información de que te permite definir nuevos indicadores. Nosotros ahora en el estudio que hemos hecho de universidades, que hemos definido 199 indicadores, cuando hemos ido a aplicarlos y hemos obtenido toda la información, hemos visto que algunos indicadores pues quizás no eran muy buenos. Entonces hemos hecho una recomendación de eliminarlos, y luego hay otros indicadores que están poco precisos, y entonces hemos hecho una propuesta, o bien de definirlos de otra forma, de dividirlos en 2 o 3. Entonces, los indicadores, yo no soy partidario de definir previamente si el cuestionario tiene que tener 20 preguntas, 10 o 30, o tengo que tener 20 indicadores o 50. Me pongo a trabajar, y en función de esto, los indicadores con los que trabajo son los con los que luego son más efectiva la recogida de información. ¿Querías?
Hombre, podríamos hacer una cosa, si os parece, que en ese caso, en lugar de que diseñes una investigación nueva, que pudiéramos analizar esas investigaciones. Pero me parece que si son muchas, va a ser imposible. Entonces, no sé, podemos, si queréis, ver un planteamiento en el cual podríamos ver, pero a mí me parecería que si queréis, en lugar de que diseñéis una investigación nueva, que utilicemos la que ya tenéis como... Pero en ese caso, o lo que os pediría es de que intentéis sintetizar vuestra investigación en 1 o 2 transparencias, para que lo podáis contar en 5 minutos. Es decir, que sinteticéis, porque lo que me interesa es el diseño de la investigación. El diseño de la investigación que habéis hecho para ver, de alguna forma, a partir de ahí, que si está bien planteada o qué sugerencias puedo hacer. Entonces, si eso lo hacéis en 1 o 2 proyecciones de PowerPoint, yo creo que en lugar de invertir tiempo en diseñar una nueva investigación, podemos hacerlo de la investigación que tenéis. ¿Vale? ¿Qué más cosillas? A mí me gustaría, doctor, que usted nos contara si hay alguna información actualizada de cuál fue el impacto de la investigación en los parques. O sea, a pesar de que se hayan disgustado o no, o algunos han sentido favorecidos o no, sí aplicar esa información para el mejoramiento. O sea, lo que usted llamó ahora rato la post-evaluación. Mira, no sé decírtelo mucho, ni sé evaluarlo mucho, porque por mala suerte cambió la legislación de parques nacionales en España. Justo cuando hicimos nosotros el estudio, al poco tiempo los parques nacionales eran estatales, es decir, que eran de gestión centralizada por el gobierno, y pasaron a depender de las comunidades autónomas. Con lo cual, desde hace 2-3 años, quien gestiona el Parque Nacional no es el Ministerio del Ambiente, sino son las consejerías de medio ambiente de cada una de las comunidades autónomas. Y eso ha generado, pues ahora mismo estamos haciendo un seguimiento de los cambios que se han producido en los parques, pero por ejemplo, antes los parques nacionales estaban muy bien dotados de recursos económicos. Esos recursos económicos, en teoría, les deberían llegar, porque la administración central se los ha trasladado a las administraciones autonómicas, pero algunas administraciones autonómicas están destinando ese dinero a otros temas. Con lo cual, ahora mismo el conflicto, es decir, el escenario ha cambiado, porque al cambiar de gestor, sí que yo lo puedo medir. Lo que tú me dices, lo puedo medir, por ejemplo, el número de parques nacionales que nos han invitado al equipo a ir a darles un curso a sus empleados de uso público, porque esos parques han sido sensibles a que de alguna forma utilizar nuestro estudio para que sus profesionales, sus trabajadores, aprendieran de esos resultados. Y eso, pues de los 8 o 9, creo que han sido en 4. Es decir, que en 4 yo creo que 4 o 5 han servido, han tenido una actitud positiva y receptiva con respecto a los resultados. Los otros, quizá, porque nosotros a todos les mandamos el informe, pero sí es cierto que no hemos hecho un seguimiento post-post. Entonces no te lo podría decir con datos concretos, con fiabilidad, no lo sé. ¿Alguna preguntilla más? Ahí levanta uno la mano, pero yo creo que no está siendo para otra cosa. Bueno, entonces vamos a ver. Mañana voy a ver cómo redefinimos el diseño de mañana para que podamos hacer, pero yo creo que lo que sí que me gustaría es de que sí hagamos la tarea de evaluar una investigación. Ayer os presenté que podíais bajaros los trabajos de investigación del DEA de la página del CNEAN, o los trabajos de investigación de tópicos de la página de la ANEA, de la Asociación Nacional de Educación Ambiental de México. Os lo podéis bajar allí. De todas formas, mañana podemos dejar un tiempo. Y luego, lo que podemos hacer, los que tienen ya investigación, presentan su investigación, y los que no tienen, diseñan una investigación y presentan la investigación que diseñen mañana. Entonces, si queréis, mañana hacemos un planteamiento en tiempos antes de que empecemos para que podamos tenerlo más o menos clarificado. ¿Vale? Bueno, pues acabamos un pelín antes y podéis quizás seguir a ver el segundo tiempo. Gracias.
He estado averiguando lo de una sala de sistemas o un área propicia para trabajar con el computador. Ustedes saben que, pues habiendo ya iniciado el semestre académico, es muy congestionado los cupos de las salas, a menos que uno la haya solicitado con anticipación, pero ya sobre la marcha no es tan fácil. Y el segundo inconveniente es que no existe una sala aquí en la Santiago que pueda albergar como 90 personas que hay aquí, por más que queramos trabajar 2 por computador, ¿sí? Y usted